Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hemos leído hasta aquí. Un predicador del Evangelio tiene varios asuntos que tratar. Hoy yo compartía en la clase del Evangelio del seminario y no sé otras personas que opinen, pero cuando una pareja se casa, yo considero que es muy bueno que tengan 5 hijos. Algunos pensarán, ay, pastor, yo ya tengo 3, ¿tengo que tener 2 más? Entonces, cuando uno cría a sus hijos, se vuelve muy feliz. Cuando el doctor Benjamin Spock murió, dice que él comentó que se arrepintió de haber escrito el libro. Cuando los primeros cristianos arribaron a Estados Unidos, enseñaron y educaron con mucha disciplina a sus hijos, a pesar de que sus hijos lloraban, pero les daban pecho solamente a una determinada hora. El pediatra Benjamin Spock publicó un libro llamado Baby and Child Care y este libro tuvo un éxito rotundo. Vendió decenas de millones de ejemplares, hasta el presidente estaba incluido en esa cifra. Y él dijo que cuando los bebés lloran porque quieren pecho, es porque necesitan el pecho y es necesario que ellos puedan morder el pezón. En aquella época los estadounidenses tenían la mentalidad de los primeros cristianos y educaron a sus hijos con disciplina. Por eso, por más que el bebé llorase, no le daban pecho a cada momento. Sin embargo, el doctor Benjamin Spock, por ser un pediatra, muchas esposas no habían recibido tal educación. Leyendo su libro, comenzaron a educar y criar a sus hijos. Y desde ese momento comenzaron a criar a sus hijos supliendo sus deseos, sin autocontrol. Y por ello, en Estados Unidos empezaron a surgir muchos drogadictos, muchas personas enfermas de SIDA, y esto causó un gran problema en la sociedad. Muchas personas leyendo el libro del doctor Benjamin Spock se levantaron en contra del libro, diciendo que hay que enseñar el autocontrol a los hijos. Y yo tuve una hija y un hijo. Y por ser un ministro de la vida espiritual, cuando mis hijos cumplieron 6, 7 años, yo les empecé a enseñar la capacidad del autocontrol. Anteriormente siempre les compraba dulces y helados. A partir de los 7 años de edad, a propósito, yo no les compraba nada. Papá, no. Papá, te dije que no. Mi nieta recibió un premio por parte del presidente Trump y un periodista la entrevistó. ¿Cómo fue posible que el presidente le otorgara un premio? Es que mi papá hace todo lo que mi abuelo le diga. Y mi hermano recibió un premio, pero yo no. Entonces mi papá me dijo, si tú estudias poco a poco, un día también recibirás un premio. Yo solo acepté esas palabras, comencé a estudiar y finalmente el presidente me otorgó el premio. Cuando mis hijos eran pequeños, mi hija Unsuk, mi hijo Jungkook, yo les enseñé la capacidad del autocontrol. En aquel entonces padecíamos en gran manera, pero aún así yo hacía que ellos no comieran un plato al día. Y de esta manera eduqué en ellos la capacidad del autocontrol. ¿Por qué la mayoría de las personas sufren? Porque no pueden suplir sus deseos, y eso es lo que les causa gran sufrimiento y dolor en su vida, cuando no pueden realizar lo que ellos quieren. La verdad es que cuando uno estudia política, se convierte en un ministro o un presidente o un gran empresario, cuando un matrimonio planea tener hijos, y supongamos que cada 2 o 3 años tiene un hijo, entonces pasando unos 10 años, ya tiene 5 hijos. Pero ¿cuál es una ventaja de tener tantos hijos?
que la educación que reciben los hijos entre ellos es mucho mejor que la que reciben de los padres. En mi casa está mi nieto mayor, Sonuki, y cuando su hermanito no le hace caso, él le hace una llave de lucha libre. Y el hermanito le dice, está bien, te voy a obedecer, te voy a obedecer. Y es muy divertido ver cómo entre ellos se educan. Cuando los niños tienen como 4, 5, 6 años, todos los problemas que surgen en las relaciones interpersonales se resuelven entre ellos. Y esto forja en ellos una buena relación social, una buena relación humana. Cuando uno cría a los hijos, hasta los mejores empresarios, exitosos o ejecutivos también, cuando ya tienen una edad avanzada, su mayor problema de la vida son los hijos, porque hay discusiones entre ellos, surgen problemas a la hora de repartir la herencia. La verdad es que las personas que tienen mucho dinero les cuesta un poco más educar a sus hijos y enseñarles la capacidad del autocontrol. Sin embargo, cuando un padre logra enseñarle a su hijo la capacidad del autocontrol, es mucho mejor lo que los hijos aprenden entre ellos que la educación que reciben de los padres. Hay una gran diferencia cuando un hijo es único y cuando tiene un hermano o una hermana, porque se desarrolla en ellos y se amplía la capacidad de la comprensión hacia el prójimo, la relación interpersonal y se desarrolla también la relación social. Yo pienso que es una vida que se puede vivir muy feliz y lleno de bendición. En nuestra iglesia, la mayoría de los hermanos tienen 3 hijos mínimo. Hay una gran diferencia entre tener un hijo y tener más de un hijo. Y es muy bueno tener 10 hijos también, pero eso ya es muy exagerado. Sin embargo, tener muchos hijos tiene beneficios porque el gobierno les ayuda en gran manera. Y cuando tienen 5 hijos, en automático adquieren un departamento. Anteriormente no había vestimenta, escaseaba la comida. Cuando éramos pequeños, los hermanos regañaban al hermano mayor. Hermano, no te avientes por la resbaladilla. ¿Por qué? Porque ese pantalón él lo iba a heredar. Por eso él trataba de cuidar el pantalón de su hermano y llorando le reclamaba, no te avientes por la resbaladilla. Y en aquel entonces, cuando escaseaba el alimento, la ropa, tenían 3, 5, hasta 10 hijos. Y las personas pensaban que era más cómodo tener un hijo, pero no es así en absoluto. Tener un hijo es darles sufrimiento hasta la muerte por no poder enseñarles el autocontrol. Entonces, entre los hermanos, el hermano mayor le enseñaba el autocontrol al menor. De esta manera entre ellos aprenden. Yo también a mis hijos les enseñé el autocontrol. Papá, dame un dulce. Esta vez no. Papá, un dulce. No. Y de esta manera ellos se corrigen. Fácilmente pueden aprender el autocontrol. Cuando tengo la capacidad del autocontrol, rápidamente puedo controlar lo que deseo. Por ello es imprescindible que al momento de servir a Dios se levantan muchos deseos de nuestra carne y estos deseos impiden que podamos orar y que podamos ayunar. Sin embargo, cuando aprendemos el autocontrol, es muy beneficioso para nuestra vida espiritual, también para poder trabajar con otras personas y para forjar en nosotros las relaciones humanas y sociales. Y de esta manera nuestra vida se torna muy sencilla y cómoda. Y aquí podemos ver en la palabra que el sumo sacerdote Elí tuvo 2 hijos, Ofni y Fines, y educó mal a sus hijos. Por ser hijos de un sumo sacerdote, ellos recibían un trato, pero no aprendieron el autocontrol, vivían siguiendo su ambición y finalmente murieron. ¿Y qué fue lo que hizo el sumo sacerdote Elí cuando los filisteos les arrebataron el arca del pacto? ¿Y qué fue lo que hizo? Y ellos pensaron, ¿por qué perdimos en esta guerra? Ah, porque nos arrebataron el arca del pacto. Y fueron a buscar el arca del pacto. Y aunque regresaron el arca del pacto, los 2 sacerdotes Ofni y Fines no confiaron en Dios. Su corazón estaba lleno de ambición y les arrebataron el arca del pacto. ¿Y cuál fue la mayor causa de tristeza? Que les arrebataron el arca del pacto y después regresó a sus manos. Sin embargo, no había otras personas establecidas
por el sumo sacerdote Elí más que Ofni y Finés. Y no había nadie que pudiese recibir el arca del pacto. Por eso los hombres de Bet-Semes se asomaron para ver lo que había dentro del arca del pacto y murieron 50,070 hombres. Fue algo trágico. ¿Por qué? Porque no criaron a los líderes. En nuestra misión yo me siento muy agradecido porque, claro, no todos están bien. Muchos de ellos se alejaron de la iglesia y se corrompieron. Pero por la gracia de Dios, constantemente se están levantando buenos líderes en nuestra misión y eso me hace sentir muy agradecido. Constantemente se levantan los presidentes de las áreas y preciosos líderes. Y por tener estos siervos tan preciosos que están dirigiendo la iglesia, esto me hace sentir muy agradecido. Y a medida que la iglesia crece en número, hay muchos asuntos que hay que decidir, entonces juntos, sentándonos en la mesa redonda, podemos debatir, conversamos y compartimos nuestras opiniones. Y a pesar de tener muchas faltas, de esta manera los hermanos van creciendo en la iglesia. En las empresas grandes podemos ver que los empresarios trabajan bien, sin embargo, no saben educar a sus hijos. Después de que el padre muere, los hermanos comienzan a pelear por la herencia. Entonces, no solamente los padres les deben de dar la herencia, sino ya sea el autocontrol o la capacidad de pensar en el prójimo. Las personas necesitan del apoyo de otras personas, por eso tienen que tener una buena relación interpersonal. Tienen que saber dirigir a otras personas, escuchar sus opiniones y aceptar sus opiniones también. Cuando aprendemos bien el autocontrol, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder? Que podemos agradar a Dios. Cuando no aprendemos bien el autocontrol, en vez de servir a Dios, servimos nuestra propia ambición de la carne y fácilmente nos podemos corromper. En especial cuando se trata del dinero, del título o de mis propios deseos. Queremos tener mucho dinero, queremos tener un buen título, pero cuando aprendemos el autocontrol, podemos humillarnos a nosotros mismos y levantar al Señor. Y solo de esta manera la iglesia puede ser muy bendita. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiere decir que él no educó bien a sus hijos. Por eso sus hijos vivían con libertinaje. Tristemente, por no haber podido criar a los obreros, después de que Elí murió, el arca del pacto regresó, pero no hubo nadie que pudiese recibir el arca del pacto. Y esto fue un incidente muy trágico en Israel. Más adelante podemos ver cómo Samuel fue educado tan preciosamente y se convirtió en un gran siervo de Dios. Pero si los hijos de Elí hubiesen aprendido bien la capacidad del autocontrol, entonces habrían podido servir a Jehová Dios preciosamente y se habrían podido haber hecho cargo del arca del pacto. Después de que regresó el arca del pacto, imagínense cuánto asombro y agradecimiento habrían sentido. Y las iglesias de la actualidad son así también. Muchas iglesias tienen pastores muy avanzados y populares, pero finalmente esa iglesia se divide, se esparce y se fractura, que es lo más imprescindible en nuestra iglesia. Educar y criar a los ministros y educar a los evangelistas. Y entre los evangelistas hay muy buenos evangelistas, también hay otros que su corazón se enaltece y se corrompe. Sin embargo, Dios educa preciosamente a estos preciosos siervos que dirigen nuestra iglesia y eso me hace sentir muy agradecido. Yo no sé cuándo voy a morir, aunque muera mañana o muera en 10 años, pero me siento muy agradecido y feliz al pensar que yo puedo morir con una sonrisa. Cuando los padres tienen a sus hijos, yo considero que tener 5 hijos es muy bueno.
Quizás si tienen un hijo cada 2 años, en 10 años ya tienen 5 hijos. Es mucho más fácil criar 5 hijos que uno, porque los hijos entre sí aprenden el autocontrol. Pero si solo educan a uno, hasta su muerte van a tener gran dolor y tristeza por no haberles podido enseñar el autocontrol. Alrededor de mí yo veo muchas parejas que sufren de esta manera y siento gran dolor en mi corazón. El sumo sacerdote Elí, por no haber criado y enseñado la capacidad del autocontrol a sus hijos, no había quien pudiese hacerse cargo del arca del pacto cuando regresó a ellos. Tristemente, los hombres de Bet-Semes se asomaron al arca del pacto y ese día murieron 50,070 hombres. De verdad, hermanos, en especial dentro de nuestra iglesia, es muy bueno tener 3 hijos, también 5 hijos, aunque hoy en día, por la sobrepoblación, es un impedimento. Sin embargo, entre ellos se educan y crecen sanamente. Desde que los hijos tienen 6, 7 años, es muy bueno enseñarles poco a poco la capacidad del autocontrol. Aunque lo quiere hacer, es muy fácil simplemente rechazarlo. Y cuando el hijo sufre y batalla porque no puede hacer lo que él quiere, ni puede conciliar el sueño y llora, entonces esa situación es muy grave. Hay que enseñarles el autocontrol, que quebranten su deseo. De esta manera pueden aceptar la palabra de Dios también. El enfermo por 38 años estaba completamente fracasado y quebrantado y él sabía que no podía caminar. Por eso él pudo aceptar la palabra de Jesús de que caminara. Los niños también, desechando su pensamiento, aunque no cuadra con su razón y lógica, pueden seguir la palabra de Jesús y tener 5 hijos es lo ideal. O 10, hasta 100 hijos sería muy bueno. Y esta familia durante muchos años puede ser muy bendita. Lo creo con certeza. Tampoco estoy diciendo que tengan hijos ya grandes, sino que cuando son jóvenes pueden tener 3, 4, hasta 5 hijos y enseñarles un poco el autocontrol. Y de esta manera los niños desde muy pequeños con facilidad aprenden a quebrantar sus deseos. No tengo dinero para comprar el pasaje del avión, entonces puedo viajar en tren. Y de esta manera, rápidamente, elimina la idea de viajar en avión. Pero por no poder viajar en avión, si sufre y llora y patalea, entonces es muy grave. Aprendiendo bien el autocontrol, los hijos pueden tener disciplina. El doctor Benjamin Spock, como él dijo, muchas mujeres americanas, leyendo su libro, educaron a sus hijos complaciendo sus deseos. Muchas personas se levantaron diciendo que el libro del doctor Benjamin Spock arruinó a Estados Unidos. Y se levantaron muchos jóvenes corruptos. Y los cristianos primitivos educaban a sus hijos con disciplina, los hacían sentir alegres, contentos, llenos de amor, pero no les suplían todas sus necesidades y sus deseos, sino que en un cierto horario, cuando era necesario, les daban pecho. De verdad, no sigamos el método del doctor Benjamin Spock, sino que vamos a enseñarles un poco del autocontrol a nuestros hijos. Aunque tengan 5, aunque tengan 10 hijos, serán muy felices. Cuando ya tienen 5 hijos, es muy bueno para el mayor como para el hermano menor. Aprenden también las relaciones interpersonales, la relación social, y lo que el papá no puede hacer, el hermano o la hermana mayor lo hacen. Yo espero que la mayoría de ustedes puedan tener mínimo 3 hijos a 5 hijos. Enséñenles la capacidad del autocontrol. Aunque yo anhelo esto, no lo puedes tener. Y de esta manera enseñándoles a cortar y quebrantar su deseo. Y de esta manera estoy seguro que podrán vivir una vida más bendita. Gracias.